Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que son estados de la materia. Básicamente vamos a ver lo que son eh, problemas de estado gaseoso y algunos de que tengan que ver con lo que es el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Ok? Pero ahí vamos a poner un poquito más de énfasis en lo que es la teoría de estos puntos. ¿Ok? Ya sabemos, ¿no? El estado gaseoso, esto es diapositiva repetida, ¿cierto? El estado gaseoso, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Propiedades, compresibilidad, ¿sí? A mayor presión, menor volumen, ¿cierto? La expansibilidad, los gases tienden a expandirse, ¿sí? A cubrir todo el espacio del recipiente que lo contenga. Punto de fusión buscan el menor punto posible, agujero posible, por así decirlo, para poder salir. Y la difusión, que los gases se difunden muy fácilmente. ¿Ok? Esto también ya sabemos, ¿no? También lo vamos a ver en lo que son los problemas de tu libro. Tener en cuenta esto de acá, lo que es la fórmula, ¿no? El pavo ratón, ¿sí? Y los valores de R. Básicamente la atmósfera, sí, milímetros de mercurio. ¿Ok? A ver, los procesos restringidos. Acá tenemos una nueva diapositiva. El Boyle habla de el proceso isotérmico, Charles el proceso isobárico y Gay-Lussac el isocórico o isovolumétrico, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos del proceso isotérmico, la temperatura va a ser constante, ¿ok? La temperatura es constante, entonces hay que ver acá, la presión va a aumentar y el volumen va a disminuir, ¿ok? Entonces va a ser inversamente proporcional cuando es el proceso isotérmico. En el proceso isobárico, la presión es constante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no se toma en cuenta la presión. Entonces la temperatura con relación al volumen van a ser directamente proporcionales. Acá aumenta, acá aumenta. Acá disminuye, acá también tiene que disminuir. ¿Sí? En el proceso isocórico, constante va a ser el volumen. O isovolumétrico, no te olvides. La temperatura disminuye y la presión disminuye. ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Listo. Ahora, acá tenemos esta es la ecuación general de los gases, ¿cierto? La ecuación general de los gases. Acá donde hay un tiempo 1 y un tiempo 2, ¿cierto? Cuando hay un tiempo inicial y un tiempo final. Si la presión acá es 5 y en el segundo tiempo la presión es 10, un cambio, ¿cierto? De un tiempo inicial a un tiempo final, vamos a tomar este tipo de fórmula. ¿Ok? A ver, el punto, lo que vemos, estas son las propiedades de los líquidos. ¿Ok? Tenemos punto de ebullición, presión de vapor, tensión superficial y viscosidad. Son los cuatro propiedades de los líquidos. El punto de ebullición es cuando el estado líquido pasa a estado gaseoso, ¿no? Es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, acá tenemos el agua que está hirviendo. A nivel del mar, hierve 100 grados centígrados. El punto de ebullición es 100 grados centígrados. Estamos acá en la Ciudad de México. Estamos tomando como referencia la Ciudad de México, que tiene un poco de altura, ¿okay? Obviamente en relación con el nivel del mar tiene más altura. El punto de ebullición va a cambiar, va a ser 92 grados centígrados. En el Monte Everest, mucho más alto, mira, 75 grados centígrados. ¿Ok? Eso con relación al agua. Ahora, hay otros puntos de ebullición de otros elementos. Por ejemplo, la plata. La plata, su punto de ebullición es 2212 grados centígrados. ¿Ok? El agua ya sabemos, 100 grados centígrados. El nitrógeno es a menos 196 grados centígrados. ¿Ok?
cada elemento líquido va a tener su punto de ebullición. Y eso tiene que ver un poquito también con, o bastante, me habían dicho, con las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Ahora, la presión del vapor. La presión del vapor es la presión, para la redundancia, que ejerce el vapor sobre la unidad de superficie. Eso tiene que ver con la temperatura también. ¿Ok? Esto lo vemos siempre en lo que es, va a verse esto en el mar. ¿Ok? El calentamiento del mar no llega a grandes temperaturas, pero hay una presión del vapor. Y esta presión del vapor va a incidir sobre la unidad de superficie y se va a comenzar a evaporar dependiendo de la presión que hay en la superficie, en la atmósfera. ¿Ok? La tensión superficial, esa sí la conocemos, ¿cierto? Es la presión, la tensión superficial es la fuerza de unión entre las moléculas, en este caso del agua, ¿no? De este líquido, del agua, ¿sí? Ustedes saben que el agua tiene H2O, ¿cierto? Entonces, entre molécula y molécula forma puentes de hidrógeno, ¿sí? Puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, ¿dónde se observa con mayor claridad? En la superficie, ¿sí? Va a crear una tensión en la superficie, por eso es tensión superficial, va a crear una tensión y va a hacer que haya cierta dureza, por así decirlo, en el agua, para que resista algunos objetos o superficies, ¿no? En este caso tenemos el zancudo, ¿no? Se puede caminar por ahí, o una piedra, como tiramos la piedra, ¿cierto? Es como si rebotara en la... ¿Por qué? Porque la tensión superficial se observa básicamente en la superficie. ¿Ok? La viscosidad. La viscosidad es la propiedad de los líquidos que se resisten a fluir. ¿Ok? Propiedad de los líquidos que se resisten a fluir. Debido a que a la fricción entre sus moléculas y las capas que lo conforman, ¿cierto? Esto lo podemos ver, por ejemplo, el aceite con el agua. El agua de caño fluye mucho más rápido, ¿cierto? En cambio, el aceite se resiste a fluir, a salir incluso de la botella. ¿Por qué? Por su viscosidad. Ahora, la viscosidad tiene que ver con la temperatura. A menor temperatura, mayor viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Sí? A ver, este cuadrito lo he hecho para ver lo que es un problema que tienes en tu libro. ¿Sí? Tenemos la temperatura baja, temperatura, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso. El punto de fusión es cuando ¿sí? El sólido se transforma en líquido, ¿cierto? ¿De acuerdo? Cuando el sólido pasa al líquido se llama fusión, ¿no? No tiene mucho que ver con esto, tiene más que ver más con la temperatura, ¿sí? ¿Sí? Es cuando el sólido pasa a ser líquido, pero también se podría decir que el líquido, cuando se solidifica, se transforma en sólido, también tiene un punto de fusión, ¿ok? En este caso, ¿sí? Ahora, en el estado, en lo que es en el punto de ebullición, como le dijimos hace un rato, tiene que ver cuando el líquido, en este caso el líquido, pasa de líquido a estado gaseoso. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, las fuerzas intermoleculares. ¿Te acuerdas cuáles son las fuerzas intermoleculares? ¿Sí? A ver, eh, el puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y las fuerzas del hondo, ¿sí? ¿Cierto? Acá. Cuando tenemos algunas moléculas, en este caso, están unidas por fuerzas intermoleculares, cuando más fuertes sean estas fuerzas, cuanto sean mayor las fuerzas intermoleculares, va a ser directamente proporcional al punto de ebullición o al punto de fusión. Mayor va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Ok? Acuérdate. ¿Te acuerdas cuál era mayor? El puente de hidrógeno era mayor,
debe venir lo que es el dipolo-dipolo, y al final las fuerzas de London, ¿cierto? Entonces tiene que ver eso, ¿sí? Ahora, cuando tenemos los enlaces químicos, tenemos enlace covalente y enlace iónico, ¿cierto? El enlace iónico es el más fuerte, ¿no? Tiene mucho más, su punto de ebullición va a ser mucho mayor, ¿sí? Antes dijimos la plata, ¿cuánto era? 2212 creo, ¿no? Entonces, su punto de ebullición es mucho mayor. Después poner lo que es el enlace covalente, ¿sí? Ahí tenemos que ver si son polares o apolares. Hay que repasar un poquito de eso, ¿eh? Bueno, nos vemos en la clase, chicos.